La Cábala, una antigua disciplina esotérica con raíces profundas en el judaísmo, ha capturado la imaginación de místicos y estudiosos a lo largo de los siglos. Originada en la tradición judía, esta escuela de pensamiento se enfoca en desvelar los misterios de la relación entre lo divino y lo terrenal, ofreciendo interpretaciones místicas de textos sagrados como la Torá. Con el tiempo, la Cábala ha trascendido sus orígenes religiosos, siendo reinterpretada y adaptada en diversas corrientes esotéricas y espirituales, incluyendo el cristianismo, el ocultismo occidental y la nueva era. A través de sus enseñanzas, busca explicar la naturaleza del universo y del ser humano, así como proporcionar un camino para el crecimiento espiritual. Hola, bienvenidos a Spiritualis Luna. En el programa de hoy vamos a hablar de la Cábala. ¿Sabían que esta antigua tradición judía es la raíz de muchas prácticas esotéricas y ocultistas? Descúbrelo con nosotros. Exploraremos su historia, sus enseñanzas y su integración en las ciencias ocultas. La Cábala es una disciplina esotérica vinculada al judaísmo, que explora la relación entre Dios, entendido como el infinito, Ein Sof, y el universo creado. No se trata de una denominación religiosa, sino de una serie de enseñanzas que ofrecen una interpretación mística de la Torá y buscan comprender la naturaleza del universo y del ser humano. Un concepto central en la Cábala es el árbol de la vida, cuyas sefirot representan las emanaciones divinas y su correspondencia con el cuerpo humano. A lo largo de los siglos, la Cábala ha influido en diversas culturas y corrientes esotéricas, siendo relacionada con sistemas como el tarot desde el siglo XVIII. Aunque su origen está en el judaísmo, su impacto se ha extendido más allá, siendo adoptada y reinterpretada en otros contextos espirituales y esotéricos. Orígenes. La Cábala se desarrolló dentro de las tradiciones judías, utilizando las fuentes clásicas del judaísmo para explicar sus enseñanzas esotéricas. Aunque algunos seguidores afirman que la Cábala precede a todas las religiones, la historia sugiere que surgió como una forma de misticismo judío en los siglos XII y XIII en Francia y España. Fue revitalizada en el siglo XVIII en la Palestina otomana y popularizada en el judaísmo hasídico. Obras clave incluyen el Zohar y Tomer de Ora. Figuras influyentes como Isaac Luria y Abraham Abulafia contribuyeron significativamente a su desarrollo. Explicación de la Cábala. La Cábala es un sistema místico y alegórico de interpretación de la Torá que busca revelar los significados ocultos en los textos sagrados del judaísmo. Considerada como la suma de las tradiciones místicas judías, acumuladas a lo largo del tiempo, la Cábala se enfoca en descubrir la verdad y el significado del mundo, a través de la reinterpretación de las escrituras. Los cabalistas ven el lenguaje como un poder creador, y creen que la Torá contiene todas las combinaciones posibles para crear otras realidades. Según la Cábala, Dios usó las letras del alfabeto para crear el universo mediante las emanaciones o sefirot. Cábala hermética. La Cábala, del hebreo, Abbalá, tradición, recipiente, recepción, correspondencia, es una tradición esotérica de origen occidental que abarca tanto el misticismo como el ocultismo. Esta filosofía es fundamental para diversas sociedades mágicas, como la Orden Hermética de la Aurora Dorada y las órdenes helénicas. La Cábala hermética se desarrolló en conjunto con la Cábala cristiana durante el Renacimiento en Europa, dando lugar a múltiples interpretaciones esotéricas, que pueden ser cristianas, no cristianas o incluso anticristianas. Con la decadencia de la Cábala cristiana, durante la era de la Iluminación, la Cábala hermética se mantuvo como una tradición esotérica en Occidente, adquiriendo connotaciones mágicas y ocultas, lo que la alejó de sus raíces judías. Su base teórica se nutre de varias influencias, incluyendo la Cábala judía, la astrología occidental, la alquimia,
las religiones paganas, particularmente la egipcia y la greco-romana, el neoplatonismo, el gnosticismo. El sistema enoquiano de magia angélica de John Dee y Edward Kelly, el hermetismo, el tantra y el simbolismo del tarot. Hoy en día, la cábala se encuentra en publicaciones de la nueva era y versiones del ocultismo, aunque existe un movimiento académico que busca preservar y difundir la cábala judía auténtica. La cábala en el esoterismo y el ocultismo. Esoteristas y ocultistas han encontrado en la cábala una herramienta poderosa para explorar los misterios de la existencia. Han utilizado sus símbolos y conceptos para desarrollar sistemas de adivinación. El tarot, por ejemplo, ha sido fuertemente influenciado por la cábala, utilizando su estructura y simbología para interpretar el presente y el futuro. Practicar magia ceremonial. La cábala ha proporcionado una base teórica para la creación de talismanes, rituales y operaciones mágicas. Explorar la psicología profunda. Algunos psicólogos han utilizado conceptos cabalísticos para comprender los procesos inconscientes de la mente humana. Buscar la iluminación espiritual. La cábala ha sido vista como un camino hacia la unión con lo divino y la realización del potencial humano. La cábala y el tarot. ¿Por qué se unió la cábala al tarot? Lenguaje universal. Tanto la cábala como el tarot utilizan un lenguaje simbólico para expresar ideas abstractas y complejas. Al combinar ambos sistemas, se crea una herramienta de interpretación más rica y profunda. Estructura y orden. La cábala proporciona una estructura jerárquica y un orden cósmico que puede ser aplicado a la interpretación de las cartas del tarot. El árbol de la vida cabalístico, por ejemplo, se utiliza a menudo como una plantilla para comprender las relaciones entre las diferentes cartas. Desarrollo personal. Tanto la cábala como el tarot son herramientas de desarrollo personal que pueden ayudar a las personas a explorar su interior y a comprender mejor su lugar en el mundo. Al combinar ambos sistemas, se crea una práctica más completa y transformadora. Misterio y esoterismo. Ambos sistemas han sido asociados con el misterio y lo esotérico, lo que ha atraído a aquellos que buscan un conocimiento más profundo de la realidad. Orígenes y teorías. Antiguas tradiciones esotéricas. Tanto la cábala como el tarot se originan en tradiciones esotéricas antiguas, donde el simbolismo y la interpretación de los misterios del universo eran fundamentales. Es probable que estas tradiciones compartieran elementos comunes y que a lo largo del tiempo se influyeran mutuamente. Influencia judía en el tarot. Algunos estudiosos sugieren que la influencia judía en el desarrollo del tarot es significativa. La estructura del árbol de la vida cabalístico, con sus 10 sefirot y los senderos que los conectan, podría haber servido como modelo para la organización de los arcanos mayores del tarot. Renacimiento y ocultismo. Durante el Renacimiento, hubo un resurgimiento del interés por las tradiciones esotéricas, incluyendo la cábala y el tarot. Muchos estudiosos y alquimistas de la época exploraron las conexiones entre ambos sistemas, buscando una comprensión más profunda de la naturaleza y el cosmos. ¿Cómo se utiliza la cábala en el tarot? Correspondencias. Se establecen correspondencias entre los elementos de la cábala, sefirot, senderos, etc., y las cartas del tarot. Esto permite una interpretación más detallada y significativa de cada carta. Arquetipos. Los arquetipos cabalísticos se utilizan para comprender los significados más profundos de las cartas del tarot. Meditación. La cábala ofrece técnicas de meditación que pueden ser utilizadas para conectar con los significados simbólicos del tarot. Tiradas. Existen diferentes tipos de tiradas de tarot basadas en los principios cabalísticos, como la tirada del árbol de la vida. La unión de la cábala y el tarot ha creado una herramienta poderosa para la exploración personal y espiritual. Al combinar los símbolos y los arquetipos de ambos sistemas, se obtiene una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea.
¿Qué son los arquetipos cabalísticos? En la Cábala, los arquetipos son fuerzas universales y patrones arquetípicos que se manifiestan en todos los aspectos de la vida. Estos arquetipos son representados por los Sefirot, las 10 esferas del árbol de la vida, y los senderos que los conectan. Cada Sefirot representa una cualidad divina y un aspecto de la conciencia humana. ¿Cómo se manifiestan los arquetipos en las cartas del tarot? En la tradición cabalística, los arquetipos en las cartas del tarot se manifiestan a través de la estructura del árbol de la vida, un diagrama que representa la cosmología esotérica de la Cábala. Este árbol está compuesto por 10 esferas, Sefirot, y 22 senderos que las conectan. Cada carta de los arcanos mayores del tarot se asocia con un sendero específico y, a su vez, con los arquetipos y conceptos cabalísticos que estos senderos representan. Los arcanos mayores y los senderos del árbol de la vida. El loco, Aleph, asociado con el sendero que conecta Kese, la corona, el principio divino, y Choma, la sabiduría. Este arquetipo representa el potencial infinito y el comienzo del viaje espiritual. El mago, Bet, relacionado con el sendero entre Kese y Bina, la comprensión, simboliza la manifestación y el poder creativo del pensamiento en el mundo material. La emperatriz, Daales, asociada con el sendero entre Choma y Bina, representa el arquetipo de la Madre Divina y la fertilidad, la creación en su forma más pura. La torre, P, correspondiente al sendero entre Had, la gloria, la lógica, y Nesach, la victoria, el deseo, simboliza la destrucción necesaria para la renovación y el cambio radical. Los arcanos menores y las Sefirot. Cada uno de los 4 palos de los arcanos menores, bastos, copas, espadas y oros, se asocia con un mundo cabalístico específico, Atzilut, Briah, Yetzirah y Asia, y con las 10 Sefirot. Por ejemplo, As de bastos, asociado con Kese en el mundo de Atzilut, representa el principio creativo puro, la chispa inicial del fuego divino. 10 de copas, relacionado con Malkut, el reino, la manifestación, en el mundo de Briah, simboliza la culminación de la felicidad y la armonía en la vida emocional. ¿Cómo podemos utilizar esta correspondencia en nuestras lecturas? Al comprender los arquetipos cabalísticos asociados a cada carta, podemos realizar lecturas más profundas y significativas. Por ejemplo, identificar las energías en juego. Podemos identificar las energías dominantes en una situación al reconocer los Sefirot asociados a las cartas que aparecen en la tirada. Comprender las dinámicas. Los senderos que conectan los Sefirot nos permiten comprender las relaciones y las dinámicas entre las diferentes cartas. Explorar los significados simbólicos. Al conocer los símbolos asociados a cada Sefirot, podemos explorar los significados más profundos de las cartas. ¿Qué podemos aprender de esta conexión? La conexión entre los arquetipos cabalísticos y el tarot nos ofrece una visión más amplia y profunda de nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Al comprender estos arquetipos, podemos desarrollar nuestra intuición. La práctica de la interpretación del tarot a través de la lente de la Cábala nos ayuda a desarrollar nuestra intuición y nuestra capacidad de conectar con los niveles más profundos de la conciencia. Fomentar el crecimiento personal. Al explorar los diferentes aspectos de nuestra personalidad, representados por los Sefirot, podemos identificar nuestras fortalezas y debilidades, y trabajar en nuestro desarrollo personal. Conectar con lo divino. La Cábala y el tarot son herramientas que nos permiten conectar con lo divino, y experimentar una sensación de unidad con todo lo que existe. La integración de los arquetipos cabalísticos en el tarot nos brinda una herramienta poderosa para la autoexploración y el crecimiento espiritual. Al comprender los significados simbólicos de las cartas y su relación con el árbol de la vida, podemos obtener una visión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea.
En conclusión, la Cábala ha trascendido su origen religioso para convertirse en una corriente de pensamiento que ha cautivado a filósofos, ocultistas y buscadores espirituales a lo largo de los siglos. Su rica simbología, centrada en el árbol de la vida, ofrece un mapa del cosmos y del ser humano, permitiendo una profunda introspección y comprensión de los misterios del universo. La utilización de la Cábala ha sido diversa y ha evolucionado a lo largo de la historia. Sin embargo, su lenguaje simbólico y su promesa de conocimiento oculto la convirtieron en un objeto de fascinación para otros grupos. Alquimistas, rosacruces y masones, entre otros, incorporaron elementos cabalísticos en sus propias tradiciones, buscando una comprensión más profunda de la naturaleza y del cosmos. La Cábala ha sido y sigue siendo una fuente de inspiración y conocimiento para aquellos que buscan comprender los misterios de la vida y del universo. Su riqueza simbólica y su profundidad filosófica la convierten en un sistema de pensamiento fascinante y complejo. Hemos llegado al final de esta pequeña exploración. No abordamos en profundidad ciertos detalles más profundos de la Cábala, para no hacer tan largo el video. Esperamos que tu curiosidad te lleve a seguir investigando. Gracias por llegar hasta el final del video. Nos encantaría conocer tus comentarios y pensamientos, los estaremos leyendo con atención. No olvides dejarnos un me gusta, compartir este video y suscribirte a nuestro canal. Estaremos muy agradecidos por tu apoyo, ya que nos ayuda a seguir creciendo. Si ya estás suscrito, gracias por tu apoyo. Y recuerda activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Hasta pronto y felices lunas.